yo quiero hablar de la perseverando, ¿sí? En las promesas de Dios hasta su cumplimiento. Y yo quiero decirte que hay una promesa, hay muchas promesas de parte de Dios en tu vida, en la vida de tu familia. A veces no estamos caminando en esa situación, en esa condición, en ese entendido con Dios de que Dios tiene promesas para mi vida. Vamos a la iglesia, estamos en la misma, participamos, somos fieles, somos leales, gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por... Pero, ¿sabes que hay promesas de parte de Dios en tu vida? Así como el año pasado estuvimos viendo que los dones del Espíritu Santo, que hay dones de parte de Dios en tu vida. Hay dones del Espíritu Santo en tu vida que tú debes saber cuáles son y también debes saber cómo se manifiestan, a lo mejor aquí dice, no, pues yo no profetizo y no me pongo a dar de gritos porque el pastor nos lo tiene prohibidos. Yo nunca te lo he prohibido, nunca lo hemos prohibido, únicamente que sea palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, te pedimos tu dirección, la instrucción de tu Espíritu Santo para esta mañana, Señor, que podamos abrir nuestros corazones para recibir de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues y bueno, hablamos precisamente en eso de que nosotros no impedimos la manifestación de los dones. Quisiéramos la manifestación de los dones, pero tampoco queremos el desorden, ¿no? El desorden. Había una anécdota que me tocó vivir en una iglesia donde estuvimos antes, que una hermana de esas que, pues la verdad, se creía profeta, ¿no? Y se pone y dice, porque el Señor dice así en Juan 4:25, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que quiere... Todos Dios se equivocó de cita, ¿no? Y agarra otra hermana y también recibe la palabra de Dios y dice, perdón, es Juan 3:16, ¿no? Entonces son cuestiones que definitivamente son una manifestación de las emociones y no una manifestación de los dones espirituales. A eso nos referimos. Amén. Bueno, sin embargo, la insistencia es, vamos a Génesis 37, ya, sí te dije ya, Rus, y vamos a leer versículo del 5 al 11, ahorita permíteme un segundo, del 5 al 8 primero, y vamos a ver la vida de José, ¿no? Otro hombre que también recibió un sueño de parte de Dios, ¿sí? Y él caminó con ese sueño en su corazón. Y fue leal y fue fiel y fue perseverante delante de Dios hasta el final, hasta lo último. Y no le importaba la situación, no le importaban las circunstancias en las que se encontraba, él mantenía esos sueños de Dios en su corazón. Y sabes que a veces yo sé que todos hemos tenido una palabra de Dios en nuestros corazones. Todos hemos recibido esa palabra de Dios para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de los hijos. Pero la verdad es que no caminamos, no caminamos con Dios de la mano para el cumplimiento de esa palabra profética que Dios nos ha dado. La verdad que nos olvidamos. Aquí algo que es muy importante y que me llama mucho la atención es que Dios había puesto un sueño en el corazón, había puesto pues se lo dio por sueños, pero era una promesa de parte de
de Dios en el corazón de José, y esa promesa iba a repercutir en el surgimiento de una gran nación. O sea, así como se lo dio a Abraham, así como se lo dio a Isaac, así como se lo dio a su padre Jacob, ahora se lo dio a José. Y José, el cumplimiento de esos propósitos, de ahí se iba a desprender una gran nación que es el pueblo de Israel. Podríamos conectar, Juan, Génesis 37, en los dos sueños que tuvo, con Apocalipsis capítulo 12, en los primeros tres versículos. Pero yo quiero decirte que de igual manera debemos de entender, ¿sí? Este sueño trascendió de tal manera que su cumplimiento dio lugar al surgimiento de una gran nación. Todo el plan de Dios se iba a cumplir de una manera perfecta. ¿En atención a qué? A la fidelidad, a la lealtad, a la obediencia de José al sueño profético que Dios había puesto en sus vidas. Yo quiero decir que prácticamente no podemos andar caminando en un cristianismo sin visión y sin propósito. No podemos, porque ¿sabes qué? Será como contra natura, ¿no? Pensar que no hay una visión y no hay un plan profético de Dios para tu vida. A pensar que no, no. ¿Y sabes qué? Quiero decirte, sí lo hay. Y te lo repito, si lo hay para ti, lo hay para tu matrimonio y lo hay para tu hijo y los hijos de tus hijos. No podemos nosotros desprender, y a lo mejor dices, bueno, pues es que no, yo no tengo hijos, o yo no, ¿sabes qué? Hay gente que te rodea. Hay gente que te rodea y ¿sabes qué? Y esos sueños, esa transmisión de tu fe, de tu obediencia, de tu caminar con Dios, se puede transmitir a esos jóvenes, a esos niños, a esa gente por la que tú oras, por la que tú intercedes. ¿No? Ayer estaba platicando, bueno, lo iba a leer un poquito más adelante, pero lo voy a platicar. En Aguascalientes hicieron el examen para pasar el curso 1, eran muy estrictos en esa iglesia, cosa que está muy bien, que deberíamos nosotros, no tardamos en establecer el curso 1. Pero resulta que este muchacho, un muchachito todo despeinado, todo, pues así, nada formal, el jovencito iba con su hermana y venían de una familia muy, muy desintegrada, con muchos problemas, muchísimos problemas. Y resulta que a la hora del examen copió, que lo cachan copiando. Y ahí en la iglesia, ¡oh!, se desgarraron las vestiduras, hicieron muchísimo escándalo y pues, a ver, me hablan a mí y me dicen, yo estaba yo ahí en la iglesia, en otras cosas, en otros asuntos, creo que tomando café, ¿no? Y me dicen, pastor, es que sorprendimos a este muchacho tomando café. Y digo, ¿cuál tomando café? Perdón. Lo sorprendimos copiando, ¿no? Lo agarramos y ya veía ahí la Inquisición ahí, ¿no? Lo agarraron y lo separaron y yo dije, ok. No, pero queremos que hable usted y ya lo van a llevar a su oficina y está bien, llevan a la oficina y yo platico con él, ¿no? Ya yo platiqué con él y él iba tembloroso, iba espantadísimo, iba casi llorando y él esperaba, no sé, que lo quemáramos en ese instante o en el transcurso de la semana o lo apedreáramos, no sé, estaba esperando, le digo, tranquilízate, ¿qué pasó? Pues es que copié, es que yo sí quiero pasar el examen, espérame tantito. Él esperaba casi que lo expulsaran de la iglesia o que le dijeran, en un año vuelves a presentar tu examen, ¿no? Le digo, ok, no te preocupes. Para mí esto habla es que tú quieres pasar este examen, que quieres seguir adelante. ¿Qué te parece si en la siguiente semana lo presentas? Aquí lo haces en la oficina conmigo
lo presentas y yo espero que te vaya muy bien. Y el joven se quedó así como, es que eso no es la costumbre, no se acostumbra. Le digo, entonces nos vemos la siguiente semana. Eso implicaba que yo tuviera que regresar la siguiente semana a Aguascalientes y bueno, llegué, ¿estás preparado? Y ya iba todo arreglado, todo bien formalito. Y me dice, sí, estoy arreglado. Ya, pasó su examen, que bueno, le fue muy bien. La cuestión es que había una visión profética de él en su corazón. Después de eso, hace más de 25 años, hoy en día yo sé que él es pastor y que él es muy buen pastor. Y que toda su familia es cristiana y todos se congregan en la iglesia que él está pastoreando. Entonces, ¿sabes qué? Hay una visión profética de parte de Dios en tu vida, para ti y para los tuyos. Y que depende de ti, depende de nosotros, la obediencia, la lealtad, la fidelidad, la integridad con que nosotros la humildad con que nosotros caminemos delante de Dios para su cumplimiento. No depende de Dios, depende de nosotros, depende de ti, depende de mí, depende precisamente de que estemos conectados con Dios, de que le creamos a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, a pesar del desierto, a pesar de la sequía en la que te encuentres. Esto no va a ser para siempre. Llegará un momento donde ese desierto tiene un final. Llegará el momento donde esa sequía se acabará y empezarán a correr ríos de agua viva. Llegará en ese momento donde la soledad, lo que tú sientes, a lo mejor la decepción, el luto, el desengaño, muchas cuestiones en las que te encuentres, se acabarán. Y todo irá caminando de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. ¿Sí? Vamos a leer rapidísimo Génesis 37. Vamos a leer del 3 al 8, por favor. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Bueno, este es el primer sueño y seguramente José discernió que no era un sueño común. No era un sueño común, era un sueño de parte de Dios. Y mira, hay mucha tipología aquí en la historia de José. Hay un comentarista bíblico que decía que él encontró como 160, 170 tipos de Jesucristo en la vida de José. Quiero decirte que hay dos hombres en el Antiguo Testamento, en la Biblia, en donde no nos narran de su pecado, no nos habla de pecado. Y uno de ellos es José y el otro de ellos es Daniel. Nos habla de hombres íntegros. Porque David, pues sabemos, nada que ver, ¿verdad? Entonces, aunque hizo las cosas con un corazón conforme al corazón de Dios, aunque es uno de los hombres de las imágenes, de los tipos de Jesús en muchos aspectos, también nos hablan de muchos pecados y errores que cometió, pero pues de José y de Daniel prácticamente nos hablan de su integridad delante de los ojos de Dios. Y bueno, es el primer sueño.
es desechado. Aquí podemos ver desechado. Ahí podemos hablar muchas cosas de cuando nos sentimos desechados, nos sentimos aborrecidos. Y en la clase de los miércoles hemos visto, ahora sí estuvimos ahí dedicando varias semanas, que sabes qué, a veces te sientes desechado, a veces te sientes apartado, ¿no? Pero decimos, ¿sabes qué? Todos nos sentimos desechados, pero tampoco no podemos negar que todos hemos desechado también a las personas, ¿no? Todos las hemos rechazado, nos hemos sentido rechazados, hablando un término más propio, todos nos hemos sentido rechazados, pero también todos hemos rechazado, ¿no? Lo único que no rechaza nunca y nunca te va a rechazar, ese va a ser Dios. Y ese es en el que tenemos que esperar. Y no es un pretexto de que es que me rechazaron, ese no es un pretexto, porque todos hemos sido rechazados, algunos desde el vientre de mamá, ¿no? Pero no podemos negar que tú también rechazaste, has rechazado, ¿no? Tarde o temprano. ¿Por qué? Porque son errores humanos, son situaciones, circunstancias, a veces hasta emocionales, ¿no? Pero eso no implica, ya yo como persona, que el que me hayan rechazado, es más, te voy a decir una cosa, para llegar a ser pastor necesitas haber soportado mucho rechazo de la gente. Para ser servidor, estar ministrando, para estar aquí en la alabanza, pues también, imagínate, estás tocando la alabanza, ensayaste, estuviste orando, estuviste ahí, todo, y de repente ves a alguien que, oh, pues, oye, eso les pega a los de la alabanza, ¿no? Les pegan, ¿no? Y cuando ven a alguien que de plano está metiéndose a la presencia de Dios, que se está gozando, que está disfrutando de la alabanza, que está disfrutando de la adoración, todo eso, pues evidentemente eso dice, Señor, gracias, gracias, amén. Pero bueno, entonces aquí él tiene ese sueño y él sabía que ese sueño no era un sueño común, no era un sueño extraordinario, venía de parte de Dios. Y sabes que hay que discernir. Porque hay cosas que hay en tu corazón, ¿sí? Hay visiones, hay sueños, hay sentimientos, hay deseos en tu corazón que vienen de parte de Dios. Y que esos los tienes que aquilatar. Yo he hablado, yo me ponía a escuchar un cassette y me ponía a orar, 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 y después había un cassette, apagaba el cassette y me ponía yo a predicar, pero eran unas buenísimas predicaciones. Ahí solo en la casa hablando, 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 y no podía yo dejar de estar predicando. ¿Sabes qué? Estaba profetizando y yo no lo sabía eso. Y yo nunca imaginé que yo iba a estar delante de la gente predicando. Nunca, nunca lo imaginé. Pero Dios lo había dispuesto y en su corazón, y en su tiempo, y en su momento, esto se cumplió. Vamos al segundo sueño, vamos al versículo 9 al 11. Vamos rápido porque algunos me dijeron, pastor, hoy es el Super Bowl, no se vaya a tardar mucho. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos, diciendo, He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Bien, viene otro sueño de parte de Dios. Bueno, había ahí entre varios comentaristas a un judío mesiánico decía que no sé, Reina Valera tradujo que era una túnica de colores, pero que la traducción correcta, que era una túnica de manga larga y bueno, muchas cuestiones que hoy no nos vamos, no tiene caso que nos metemos, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, viene otro sueño, viene una otra confirmación de parte de Dios. ¿Sabes qué? Dios siempre te va a hablar y te va a confirmar. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Y sabes que Dios te puede
te está hablando porque Dios te quiere utilizar. Y Dios no te quiere utilizar así, te quiere utilizar grandemente. La visión de Dios es grande, en verdad es expansiva para ti, para tu vida. Me he espantado en la semana y yo le hablaba con varias personas de la iglesia y eh, las consecuencias de que deseches a Dios, ¿no? Y trae consecuencias generacionales, generacionales. Unas personas que desecharon a Dios, ¿no? Nunca, Dios no tuvo nada que ver, no dejaron que entrara a Dios nunca a su casa y no se decían ateos, ¿no? Ellos decían que pues sí creían en Dios, pero realmente Dios nunca tuvo que ver en sus hogares. Ellos recibieron el evangelio antes que yo. ¿Y sabes qué? Dejaron ahí la semilla en la silla, en el suelo, no lo tomaron en cuenta, ¿no? Alguna vez una persona de esa familia me dijo que si la podía invitar a la iglesia donde yo fuera, donde iba, porque veían la diferencia, veían que mi vida era diferente. Y sí, fuimos a la iglesia, estuvo, le pareció muy bien, todo, pero nunca regresó, nunca regresó. Y bueno, los hijos, las hijas, igual, nada que ver con Dios, nada que ver con Dios. De hecho, cuando yo me hice cristiano, uy, me comieron vivo así. No me bajaron de ignorante, no me bajaron de... Bueno, Satanás supo ponerles las palabras en su corazón para herirme, para lastimarme, pero yo permanecí y sí me lastimaron. La verdad es que sí me lastimaron, pero pasaron los años y viene la tercera generación, ¿no? Y igual una sequía tremenda de Dios, totalmente fuera. Y cuando tienen necesidad de Dios, cuando tienen necesidad de Dios, su mente ha sido tan cautiva, tan cerrada, que sabes qué, es tan difícil predicar el evangelio. Predicar el evangelio, ¿por qué? Porque sus antepasados, sus ascendientes, no le dieron nunca lugar a Dios en sus vidas. ¿Sabes qué? Ahora nosotros, qué bueno, te felicito, qué bueno. Pero ¿sabes qué? Que tenemos que buscar todavía una posición, un lugar de, de mayor trascendencia en nuestro caminar con Dios. Entonces, Dios se da visión, Dios le confirma la visión, eso enardece más a los hermanos envidiosos, pues se me dicen así unos barbajanes, ¿no? Unos patanes y tanto odio le tienen, tanto coraje, pero ¿sabes de dónde venía ese odio, ese coraje que ellos le tenían? Venían del diablo, venía de Satanás. Porque hay veces, hay gente que sí, o sea, no tiene nada que, pues te cae mal, ¿no? La verdad que te cae mal, ¿no? Dice, pero eso a que la odies, a que desees su muerte, o sea, eso, ¿de dónde viene? Yo digo, ¿sabes qué? Hay veces que, pues, no, y no que te caiga mal, simplemente no es que no podemos convivir o nadie es monedita de oro, ¿no? O sea, pero de eso a que ya odies a una persona, que la aborrezcas, que desees eso ya es un daño espiritual muy grande. Y ten cuidado de tu corazón porque es tu responsabilidad. Y yo lo he visto en las iglesias, hay gente que tiene alguna diferencia con otra persona y ¿sabes qué? Nunca más nos volvemos a hablar, nunca más nos volvemos a saludar, o gente que nunca más regresa a un evento a la iglesia o regresa a un evento, o sea, nada que ver. Y dice uno, ¿qué hay en sus corazones, no? ¿Qué hay en sus corazones? Pero bueno, enfoquémonos en José. Bueno, José va, el papá le manda
a que les lleve de comer, a que vean cómo están. Ellos están pastoreando, los va a buscar y se encuentra un hombre, no los encuentra, no los encuentra y les dice un hombre que dónde están, ya le indica dónde están. Y yo creo que José sí amaba a sus hermanos, José sí se congratulaba en estar con ellos, José sí, pero los hermanos, no. Yo me acuerdo que yo quería estar con mi hermano el grande, ¿no? Y yo a donde iba a jugar, yo quería estar con él, ¿no? A lo mejor no jugar porque eran más grandes, ¿no? Pero en cuanto me veía, de aquí, me echaba afuera, ¿no? Cuánto amor de mi hermano por mí, ¿no? Bueno, pero ahí viene José. Es que vamos a matarlo y le decimos que a papá, a Jacobo, decimos que lo mató una fiera y que mire que, o sea, ya planeando matarlo. Imagínense el nivel de odio que existía en sus corazones. Eso ya era una situación espiritual muy grande, muy fuerte, pero pues José va y llega y, hola hermanos, ¿cómo están? Y les traigo aquí unas comidas, y vale, cual lo agarran, lo meten en una cisterna para que muera ahí, y la cisterna estaba seca, y entonces uno de ellos, Rubén, el mayor, dice, no hay que matarlo, miren, trata de defenderlo, y en eso iban pasando unos ismaelitas, y dicen, ¿sabes qué? Vamos a venderlo como esclavo. Vamos a venderlo como esclavo y de ahí que ya, o sea, nos deshacemos de él, le decimos a papá que lo agarró una bestia, lo devoró y ya. Y hasta matan un cabrito, agarran la túnica, la llenan de sangre y ya le dicen a Jacob, Jacob, mira, papá, pues murió José, encontramos esto y fíjense qué corazón de los hermanos. Ya había una influencia evidentemente espiritual muy fuerte sobre de ellos, un daño muy, muy grande. Bueno, ya en el versículo 36, porque Jacob le cuesta mucho, le da mucho dolor, se enluta. Ahí sí los hijos tratándolo de consolar, ¿no? Los hijos, fíjense, y las hermanas también tratándole de consolar, y él no acepta el consuelo por el dolor que tenía tan grande respecto de la muerte, de la supuesta muerte de José, ¿sí? Todo esto está ocurriendo, pero dentro de todo esto hay un propósito profético de parte de Dios. Y todo va caminando, todo va de acuerdo a los planes, a las cuestiones de Dios. Y sabes que hay cosas que tú no entiendes que estás pasando, hay situaciones y circunstancias que tú no estás viviendo. ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Qué tengo? ¿Sabes qué? Agarrarte más de Dios. ¿Sabes qué? Meterte más en tiempo de oración con Dios y no como algo extraordinario, ¿no? Como una penitencia. Quiero decirte, no te puedes meter a Dios como una penitencia. Eso es religioso, ¿no? Pero sí puedes, ¿sabes qué? Pues voy a levantarme una hora antes. Si voy a madrugar a las 9, 10 de la mañana y entonces me levanto antes y me pongo a orar. Pero ya no sabes qué, ya no como hasta que termine la situación, no, como una forma de vida. ¿Sabes qué? Me levanto a las 6 de la mañana y me pongo a orar y busco a Dios. Pero esto no va a ser hasta que se termine la situación o la circunstancia, sino esta es una decisión ya que va a ser algo común en tu vida. Amén. Bueno, entonces todo va caminando de acuerdo a Dios. En el versículo 36, ¿lo podemos leer, por favor? Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Bien, entonces vamos al 39. Entonces ahí lo venden como esclavo. Un esclavo en la era de la esclavitud, en la época de la esclavitud, ¿sí? Un esclavo era
considerado una cosa, ¿no? Era valorado como una escoba, como una silla. O sea, aunque era un ser viviente, para muchas culturas tenía más valor una planta, una flor, un animal. Bueno, los animales también eran clasificados como cosas, ¿no? Pero no tenía ningún derecho, no podía aspirar a tener ningún tipo de libertad, ningún tipo, absolutamente nada. Incluso podían ser hasta mutilados, podían ser todo, no había muertos, abusados, o sea, no había absolutamente nada. Era un esclavo, era una cosa. A eso fue reducido José. Y pudo haber dicho él, Señor, o sea, pues tú me diste unos sueños donde yo iba a estar por encima de todos y tú me diste sueños. Y ahora de repente estoy en una condición de esclavo en la que yo nunca imaginé, nunca pensé estar en esa condición. Pues Dios, que no es una contradicción, pero te repito, todo iba marchando de acuerdo a los planes y propósitos de Dios. Y sabes que a veces Dios no te va a dar ni explicaciones, ni te va a dar justificaciones de por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Simplemente lo que Dios te llama es a creer en Él, que se llama a confiar en Él, a que tu confianza está en Él. Eso es importante que entendamos. Mi confianza está en Él, pero no solo estés apuntando porque veo que todo el mundo está apuntando, los felicito, ¿no? No solo es tu confianza, es confianza y obediencia. Volvemos a lo mismo, fe, creerle y obediencia. Es eso. Entonces, esto no borró los sueños, esto no borró los anhelos, esto no borró la imagen de Dios en la vida de José. Y eso es bien importante que entendamos. Las cuestiones, la adversidad de lo que estés viviendo, aún sea una situación extrema, eso no debe borrar la imagen de Dios en tu vida. Eso no debe borrar el amor. Eso no debe borrar la pasión. Eso no debe borrar el deseo ardiente de tu corazón de tener cada día más y más de parte de Dios. Al contrario, ¿sabes qué, Señor? Yo no sé, pues, esa situación, esa condición, no lo sé, pero yo te sigo amando. Y yo sigo caminando y sigo andando de la mano contigo. Y no me voy a apartar, ¿no? A veces en la vida, qué tan fiel, qué tan leal, como en el matrimonio, como en la relación, todo, incluso aún en el trabajo. Yo me acuerdo que yo en el trabajo me hicieron muchas cosas, en mi primer trabajo. Me hicieron muchas cosas. Y yo me mantuve siempre fiel y siempre leal. Ahí me mantuve. No, y ya después fueron cosas que me hicieron muy fuertes. Pero que tuvieran algo en contra de mí, nunca lo tuvieron. Nunca lo tuvieron. Y cuando me despidieron, lo hicieron de la forma más vil, más terrible, y sin embargo, yo siempre les estuve agradecido a todos los que me dieron la oportunidad. Gracias a Dios ya murieron. No es cierto. No, de hecho, gracias. Todavía tenía el deseo de poder platicar con ellos y darles las gracias. De hecho, uno de ellos habló conmigo hace poco y yo le di las gracias por todo lo que había aprendido de
de ellos, ¿no? Le di las gracias y por todos los detalles bonitos que tuvieron. El capítulo 38 nos habla de la vida de Judá, que realmente muchos en este capítulo pareciera que no debería de estar ahí, pero por algo Dios lo puso ahí. Y vámonos al capítulo 39, por favor. Y vamos al versículo 1 y 3. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Entonces, amén. 3 veces. Y Jehová estaba con él, Jehová lo hacía prosperar, Jehová estaba de la... O sea, 3 veces aquí nos lo repiten. ¿Y sabes cuál es la importancia? A veces estamos en cursos de liderazgo, de prosperidad, de muchas cuestiones que a lo largo de mucho tiempo, pues me llevaban como representante de las asociaciones de las iglesias que yo representaba, ¿no? Pero nunca se atrevían a decirle a la gente que la esencia, el punto medular de tu provisión, de tu prosperidad, es que Dios esté contigo. Que estés agarrado de parte de Dios. Es más, ¿qué será? Que la gracia y el favor de Dios esté contigo. ¿Sí? Y nos dice Proverbios capítulo 3 que dice que nunca se apartará de ti la misericordia, ¿no? Y la misericordia de Dios. Que nunca se aparte de ti la misericordia de Dios, porque entonces la gracia y el favor de Dios estará contigo. Entonces nunca tenemos que apartarnos. Nunca se aparte de ti, de tu corazón, la humildad. Nunca se aparte de ti la bondad. Nunca se aparte de ti las instrucciones que nos dio Dios, que las vimos hace 15 días, ¿sí? En Mateo 5, 42 al 45 y Romanos 12 del 17 al 21. O sea, nunca se aparte de ti las instrucciones de Dios, porque cuando no se apartan de ti las instrucciones de Dios, ¿sabes qué? La gracia y el favor de Dios estarán contigo. ¿Y sabes qué? Aquí dice que era varón próspero. ¿Quién? ¿José? Pues nos habla de José, que José era un varón próspero y que hacía prosperar la casa de su amo y que todo lo que hacía era prosperado. Pero ¿cómo es que un esclavo era prosperado? Muchas veces en esas clases de liderazgo, no esas coaching, ¿no? Y yo te voy a decir, y en muchos cursos de pastores que íbamos y recibíamos y nos hablaban de administración, de economía y todo, nunca desde el principio de la provisión de Dios es que Dios esté contigo, que la gracia y el favor de Dios esté contigo. Y agarrar la Biblia y decirle Josué 1:8, aquí Génesis 39, versículo del 1 al 3. O sea, nunca nos hablaban de eso. Siempre nos hablaban de muchas cosas, publicidad, Facebook, no sé, tantas cuestiones. Tenemos que también invertir en reflectores de las luces, 40,000 pesos cada reflector, y muchas cosas. Yo dije, yo aquí vengo, yo lo que quiero es la Biblia, la palabra, la palabra. Lo que los pastores necesitamos es palabra, palabra, para que compartamos, ¿qué? Palabra, ¿no? Palabra. ¿No? Una vez estaba yo viendo Discovery Channel y ahí hicieron la historia de la empresa Apple, ¿no? Toda la historia dice, se me hizo interesante, ¿no? Y después llega la reunión de pastores y llega un cuate y nos lee lo mismo, el programa de Discovery Channel, la empresa Apple, a los pastores. Y entonces yo dije, ya sé de qué voy a platicar de la empresa Apple, ¿no? Pues no, o sea, la gente viene a escuchar la palabra de Dios. Entonces, el principio de la provisión, de la prosperidad, de la paz de Dios y que ésta se va a reflejar
el trabajo, en la empresa que te haya contratado, se va a reflejar en tu casa, se va a reflejar con la gente que te rodee, en tu oficio, en tu profesión, donde quiera que estés, se va a reflejar la gracia y el favor de Dios sobre tu vida, y ese es el principio de provisión y de prosperidad. Y eso es lo que José estaba viviendo. Porque ahora yo te voy a decir, todavía no había ley, todavía no había mandamientos, todavía la transmisión, la comunicación de Dios para con ellos era por medio de sueños, por medio de lo que el bisabuelo o el tatarabuelo haya transmitido al abuelo, el abuelo al padre y el padre al hijo. Entonces, José tenía ese concepto de parte de Dios, de fidelidad, de lealtad, de integridad. ¿Y de dónde venían eso? ¿De dónde venía? De Dios. ¿Y de dónde salía? De su corazón. Al versículo 5 y 6, por favor, Rux. Perdón, desde el 4 al 6. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Amén. Vamos rápido sin que quiten su dedo de Génesis 39. Vamos a 1 Corintios 10, versículo 31, por favor. Entonces, todo era prosperado. ¿Sabes qué? Tú haces prosperar. Tú debes. La provisión de Dios está sobre tu vida. Y ¿sabes qué? Tu vida, por medio de ti, Dios puede hacer prosperar a la gente que te rodea. Dios puede, yo estoy obviamente, pues aquí a Potifar le daba un trato preferencial y un trato especial a José. ¿Por qué? Porque era evidente, era palpable, era visible que Dios estaba con José. Y sabes qué, cuando tú te metes con Dios en tiempo de oración, a lo mejor las cosas están muy difíciles en tu trabajo, a lo mejor las cosas están difíciles en tu negocio, a lo mejor las cosas están, no sé, a lo mejor estás viviendo tiempos que son verdaderamente difíciles, pues es tiempo de que tú te agarres de la mano de Dios. Acuérdate, José estaba en calidad de esclavo. José estaba en calidad de una cosa. En una cosa, su vida no valía absolutamente nada, ¿sí? Sin embargo, Dios estaba con él. Y te voy a decir, y él estaba en los planes de Dios. Dios le había dado una promesa a Abraham. Y todo iba cumpliéndose, todo iba cumpliéndose, todo iba cumpliéndose. Y ahora estaba José en una situación, en unas circunstancias donde a lo mejor él podía, ¿sabes qué? Renuncio. Pero no, en su corazón salía la imagen de Dios. Integridad, lealtad, gracia, favor de Dios. No, seguramente no era un hombre rebelde, no era un esclavo rebelde, no era un esclavo con resentimiento, no era una persona con rechazo. Ya, yo soy esclavo, yo sí esto y voy a hacer esto para que. No, no, él hacía lo correcto y lo recto delante de los ojos de Dios. Amén. Entonces, vamos a leer, pero aquí pues ahí vamos a leer 1 Corintios 10, 31, te dije, ¿verdad? Por favor. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Entonces,
aquí Pablo nos dice, regresamos a Génesis 39, si coméis o bebéis o haces todo lo que hagas, ¿sabes qué? Hazlo para la gloria de Dios. Y solamente vas a lograr hacer eso cuando tienes en tu corazón los sueños, gracias, cuando tienes en tu corazón los sueños, los deseos, la visión profética de Dios. Solamente así. Todo lo que hagas, en donde quiera que estés, todo tiene, recuerda, todo es para la gloria. ¿Estás en la escuela? ¿Sabes qué? En la escuela estoy, pero para la gloria de Dios. ¿Estás en el trabajo que tengas, lo que hagas para la gloria de Dios? Todo lo que hagas, yo cuando le pedí trabajo al abogado y la condición por cuestión de mi vista era difícil que alguien que me diera, y él me dijo, sí, está bien, vente. Le dije, oye, espérame, déjame, es que no veo bien. Y me contestó, ¿sabes qué? Ese no es problema mío, ese es el problema de Dios. Preséntate mañana y ya trabajar. Entonces, entré y todo el despacho estaba sucio, mugroso, todo. Nadie hacía el aseo porque todos eran abogados, todos estaban peleando un nivel de jerarquía. Y yo le dije, mira, nada más dame una oportunidad, nada más yo te arreglo, nada más acomodar los expedientes, limpiar los teléfonos, barrer, contestar, nada más dame una. Y tenían su secretaria, ¿no? Y entonces yo vi que todo eso, y yo le había dicho eso, yo me había comprometido. Entonces yo llegaba una hora antes, allá todos los despachos y todo el trato de tribunales y todo, todos, hasta los boleros tienen corbata, dicen por allá, ¿no? Entonces todos son de traje, ¿no? Y bueno, yo me quitaba la corbata, y boom, boom, barría, trapeaba, limpiaba teléfonos, los expedientes, lo hacía. Durante 6 meses estuve así, o no sé cuánto tiempo. Y un día llegó el jefe, el dueño, y dijo, ¿quién está haciendo? Lavaba el baño. ¿Quién está haciendo el aseo? ¿Quién está haciendo el aseo? Y todos, yo pensé, ya cuando llegaban todos, ya yo estaba yo de traje, todo bien. Dice, Jorge, tiene ya tantos meses haciendo, ¿y tú por qué lo haces? Yo no, porque cuando hablamos, yo me comprometí a eso. Tú no tienes por qué hacer eso, tú eres abogado, no tienes por qué hacer. ¿Sabes qué? Es que yo me comprometí, no sabes qué, desde mañana hablen con Benita, la conserje, y que lo venga a hacer ella. Tú no lo vuelves a hacer, ¿no? Eso a mí no me importó. ¿Sabes? Lo que me importó es hacer las cosas para Dios. Lo que hagas, hazlo para Dios. Y hazlo sin ira, sin contienda, sin malos deseos en tu corazón. Hazlo para Dios. Y Dios, sabes que en su tiempo, en su momento, cuando haya formado tu carácter, cuando tu carácter esté alineado con Dios, Dios va a hacer lo que te dijo que iba a hacer. Pero mientras, ¿no? Es terrible la traición, terrible la deslealtad, pero traición y deslealtad a Dios, eso es lo más terrible. ¿Y saben qué? Sí se da. Bueno, seguimos, regresamos al versículo 7, leímos al 7, por favor. 39:7. Sí. Aconteció después de esto que la mujer de su amo posó sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Amén. Entonces aquí entra Satanás, ¿no? Entra y ¿sabes qué? Esa mujer pone los ojos y ¿sabes qué? Eso no es suficiente. Te voy a decir, si alguien te desea, si alguien quiere, ¿sabes qué? Eso no es suficiente. Lo más importante, lo más trascendente es que mantengas tu corazón alineado con Dios. No se trata de guardar solamente tu posición, no se trata de guardar tu religiosidad, no se trata de eso, se trata de la honra a Dios, de la honra a tus padres, ¿sí? Del testimonio a Dios de los hombres delante de Dios. Son de muchas cosas. ¿Sabes qué se trata? Se trata del plan y de la visión profética de Dios para tu vida. ¿Y cuántas veces esa visión profética se aborta
a causa de la deslealtad de los hijos de Dios. ¿Cuántas veces? Porque de que tarde o temprano traerá consecuencias. Traerá como el ateísmo de las personas. Hasta la tercera y cuarta generación repercutió. Y lo estamos viendo en la clase de los miércoles, ¿no? Las maldiciones generacionales. Entonces, bueno, esto no fue suficiente. Digo, aunque esta mujer lo quisiera y bueno, del 10 al 14, por favor. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Amén. Bueno, hay decisiones, hay momentos en tu vida donde sabes de qué está en juego la visión profética de Dios. Para ti y para tu descendencia. Y para mucha gente. En ese momento está en juego. No, hay cosas, vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 10, por favor. ¿No? ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles. O sea, huye, dice algún comentarista, huye, cuando la Biblia dice huye, es sal corriendo. ¿Sabes qué? Sal, lo que hizo José. Esta mujer, ahí se movió un espíritu de lascivia en esta mujer, ¿sí? Incontrolable a sus fuerzas humanas y no dejaba de desear, de desear, de desear. Había una concupiscencia terrible en ella hacia José, pero ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, eso no es suficiente para que un hijo de Dios caiga. Gracias por ese amén. Pues así es. Aunque el mundo te decía, aunque el mundo te, o sea, ¿sabes qué? Eso no es suficiente. Eso tú tienes que guardar tu posición. Yo recuerdo que algo me pasó, algo increíble, se lo voy a platicar. Yo alguna vez estaba trabajando con alguna persona en la comisión de derechos y esta persona me empezó a hablar, pues que me quería, que era una persona, yo muchas cuestiones. Y de repente de mi boca empezaron a salir, ¿sabes qué? Discúlpame, yo no te quiero, yo tengo un compromiso y le empecé a predicar, de mi boca empezó a salir eso. Y ella se molestó y yo dije, ¿qué dije? Y se paró y dijo, ¿sabes qué? Pues entonces, pues ya vete. Le digo, pues ¿sabes qué? Pues sí, sí, ya me voy. Y ya me fui y yo dije, ¿qué dije? ¿Qué dije? O sea, ¿de dónde salió? El Espíritu Santo tomó control de mi boca. Pero ¿sabes qué? Realmente lo que la Biblia nos indica es que ante una situación, una circunstancia, aquí hay una situación espiritual, lo que tienes que salir es sal huyendo. No solo es el momento, tenemos que entenderlo, no solo es el momento, son las consecuencias de desviarte y de salirte del plan de Dios. Sea quien sea quien sea tu novio, sea tu novia, sea, las consecuencias siempre va a haber. ¿No? No, pues aquí nadie se entera, nadie nos ve, o sea, ¿sabes qué? No es eso. Son los planes y los propósitos que Dios tiene para ti. Esa es la visión de los. Aquí una nación, toda una nación se iba a levantar y de esa nación iba a nacer el Mesías, pero no solamente iba a nacer el Mesías, el Salvador, el Redentor, de esa nación iban a salir gente que la alabara, que la adorara, gente que saliera, reconociera a Dios como su Dios, como su único Dios. Y sabes que aquí no había todavía mandamientos. Todavía no estaban los mandamientos, seguimos. Leemos, te dije 1 Corintios 6:10, ¿verdad? Perdón, 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa,
está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Amén. ¿Y qué dice de nuevo? Igual que Timoteo, 2 Timoteo 2:22, huye. ¿Qué hizo José? Huir. Estaba ahí, digo, nadie se hubiera enterado, aparentemente. Nadie se hubiera enterado, estaba solo la mujer, que seguramente era muy bella, y José también. Yo me identifiqué en eso, en ese texto con José, que era de buen parecer y buen rostro, pero bueno, dije ya. Pero, ¿sabes qué? Acuérdate, había una visión, había un propósito de parte de Dios en el corazón de José. José no sabía lo que iba a pasar, de que iba a llegar su familia, de que iban a estar en Egipto. No sabía nada de eso, pero Dios sí lo sabía. Y sabes que a lo mejor tú no sabes qué hay más adelante para ti, para tu vida, para tus hijos, para tu familia. Tú no lo sabes, pero Dios sí lo sabe. Y sabes qué, y por eso, ya alguna vez les platiqué que eh, yo, pues, todas las tentaciones que uno recibe, ¿no? Y que en un momento venía el rapto y que yo era levantado al cielo y que yo volteaba y veía a una de mis hermanas con una tristeza tan grande, y que yo decía, mi hermana se quedó y no, Dios, mi hermana, no, yo no quiero que nadie se quede aquí en la tierra. Dios, yo desperté con esa angustia. Gracias a Dios, mi hermana falleció, pero Dios la llamó a su presencia. Qué importante es. ¿Cuánta gente puede quedarse aquí en la tierra si tú te sueltas de Dios? ¿Cuántos planes proféticos de parte de Dios se pueden abortar si tú no te sometes a Dios? Si tú caes en la concupiscencia, si tú caes en la lascivia, si tú caes, yo lo veo con gente que ¿sabes qué? Se desvió y anduvo muchos años desviado, muchos años viviendo en lascivia, en concupiscencia, viviendo en adulterio, viviendo en muchas cosas. Algunos en borracheras, se desviaron. Pues en ese tiempo, en ese momento, en lugar de que la salvación entrara generacionalmente a su casa, en ese momento no recibieron de Dios. No recibieron de Dios. Y ellos les predicaban, ellos les hablaban, pero sus vidas no estaban alineadas con Dios. Quiero decirte que para que la palabra, tu testimonio tenga impacto en la vida de los que te rodean, tu vida debe estar alineada con Dios. Y no les estás hablando de religión. Y pasaron muchas cosas. Y hoy en día, esa segunda generación no conoce de Dios. Porque cuando era el momento, cuando era el tiempo, esas personas andaban en borracheras, andaban en lascivias, andaban en cuestiones que no eran de Dios. Entonces es muy importante que entendamos, y te repito, debes caminar alineado a la visión y a los propósitos proféticos de Dios. A pesar de estés como estés. Vamos al versículo 19 al 20, por favor. De Génesis 39, perdón. Bueno, en lo que la encuentra, entonces esa mujer lo agarra y se movió, pero ahorita te voy a decir una cosa, hay muchos que se enganchan, así es que esta persona me miró, esta persona, es que desde que nos saludamos, ¿sabes qué? Hubo química entre él y yo, o entre ella y yo, percibimos atracción, eso se llama un espíritu de lascivia.
Y ¿sabes qué? Si tú le haces caso, te estás sujetando, estás sometiendo a los demonios. Lo que es de Dios es transparente, es limpio, es puro. Amén. Eso refleja, lo que es de Dios, refleja el carácter de Dios. Pero si no es que, ay, es que no sé, me mira de una forma y cuando nos miramos y cuando volteé me estaba mirando y entonces, y tantas cuestiones, así se mueven los demonios. Y sabes qué, José pudo haber, ay, yo, yo me fijo cómo me está mirando esta mujer. Ya me fijé de que todo lo que hago, ella está, mira, su amabilidad es tan amable conmigo. Es que ese es todo ese proceso de seducción, todo ese proceso de atracción, ¿sabes qué? Lo tienes que romper. Hasta el saludo, si es necesario. Todo eso lo tienes que romper porque es como se va gestando. Ahorita lo vamos a leer, Santiago, el pecado. ¿Y sabes qué? Sí, es como se va gestando la destrucción y el aborto a la visión y a los propósitos de Dios. Acuérdate que el pecado muchas veces no se va a reflejar, las consecuencias no se van a reflejar inmediatamente, se van a reflejar con el transcurso de los años. Ha habido matrimonios que es que tenemos este problema y este problema, este problema y a veces tenemos que ir hasta la raíz. Y a veces decimos, a ver, ¿ustedes tuvieron relaciones antes de casarse? No, pues que sí. Ok, ya conocen la verdad de todo. Es allí el problema. Es acá las consecuencias. Entonces, José se guardó para los propósitos de Dios. Él no sabía cuáles, pero su obligación era guardar. Si saben que José le dice, vamos al 19:20, por favor. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Bien, bueno, antes de José le dice, yo cómo voy a faltar, cómo voy a faltar a mi amo, cómo voy a faltar, pero termina el versículo diciendo, ¿y cómo voy a faltarle a Dios? ¿Cómo voy a faltarle? Y te comento, todavía no estaba escrito que el adulterio estaba prohibido, que no era correcto y no era bien visto delante de los ojos de Dios y que era pecado. Todavía no se escribía, eso se escribió 400 años después. Sin embargo, en el corazón de José estaba la imagen, el carácter de Dios. Eso tenemos que entenderlo. En él estaba el carácter de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Eso es lo que la gente tiene que ver nosotros, el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. Aquí no había ley. Y donde dice, ¿sabes qué? Lo que no está prohibido está permitido. Es una máxima de derecho, ¿no? Sin embargo, bueno, hubo otros que habiendo ley lo hicieron como David y como todos los reyes, habiendo ley. Pero aquí no. ¿Por qué no? Su abuelo lo había hecho, Abraham, con, con la sierva. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué? ¿De dónde sacó que no? Digo, su papá había tenido también, Jacobo. Pero José, ¿por qué no? Porque en su corazón estaba el carácter de Dios. Y sabes qué, entre nosotros puede haber muchas excusas, puede haber muchos motivos, puede haber muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Sobre todo en el centro de nuestros corazones debe estar el carácter de Cristo. Y así es como tenemos que. Pero importante, no olvides que hay consecuencias. No olvides que hay consecuencias.
Y no olvides porque hubiera habido, no sé, Dios qué hubiera tenido que hacer para enderezar los planes y los propósitos. Yo no sé qué hubiera tenido que hacer, pero ¿sabes qué? Pero Dios, José se mantenió alineado con Dios y los planes de Dios siguieron adelante. Entonces, en el versículo 19, resulta que Potifar se enteró, esta mujer le cuenta su versión y aquí está su ropa y aquí está todo y mira, y bueno, muchos comentaristas dicen, ¿sabes qué? Potifar sabía quién era su esposa. A Potifar no le creyó del todo, no le creyó a su esposa. Por eso no mandó matar a José, que eso es lo que correspondía. Pero algo tenía que hacer, algo tenía que hacer. Yo no sé si le dio una buena cintariza a su esposa como se la merecían. Pero algo tenía que hacer. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Fue algo leve, ¿no? Lo mandó a la cárcel del faraón, no cualquier cárcel. Sin embargo, la cárcel no seguía siendo, no dejaba de ser cárcel para ellos. Y el plan de Dios, aquí lo importante, que el plan de Dios seguía adelante. ¿Gracias a qué? A la fidelidad, a la lealtad de José, que se conducía con los sueños y las visiones que Dios le había puesto. A pesar de las condiciones, ahora esclavo y ahora en la cárcel, Dios mío, y entonces, ¿cuándo voy a ser el apóstol que tú prometiste que yo fuera? Donde todas las iglesias me dieran el diezmo de diezmos y ya, Dios mío, ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo voy a ser el profeta que vaya a andar en las... ¿Cuándo? Ahora estoy en la cárcel. ¿Sabes qué? A veces nos enfocamos en las circunstancias, en las situaciones negativas. ¿Sabes qué? Hay que darle a Dios gracias por todo, ¿no? Todo. Bueno, yo no sé, Señor, que yo me hacía pastor en Nueva York o no sé en dónde, en Francia, Suecia, en los países nórdicos, pero bueno, me mandó a Tarímbaro. Bueno, Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. ¿Y sabes qué? Dios sabe por qué. El problema, ¿sabes qué? El problema es cuando tú eres el causante o yo soy el causante de las condiciones en las que me encuentro. Ese es el problema. Qué callados. Porque a veces, en muchas ocasiones, es que estoy dentro de los planes de Dios. No sabes que estás dentro de las consecuencias de lo que hiciste. No confundamos. A veces nos encontramos en situaciones muy tremendas, de las cuales Dios te quiere sacar y Dios te va a sacar. Pero ¿sabes qué? A veces estamos ahí porque son las consecuencias de lo que hicimos. Aquí José no tuvo ninguna consecuencia. Uno de los atributos que podemos hablar del carácter de José, integridad. Igual que en la vida de Daniel. Integridad delante de los ojos de Dios. Sin embargo, te repito, a veces estás en las situaciones que estás. Ay, es que Dios, es que estoy sufriendo porque Dios está. No es cierto. Estamos ahí porque nosotros provocamos esas condiciones. Ahora, te repito, aún en la integridad de José, está ahora en la cárcel. A Potifar lo manda a la cárcel y la mayoría dice, no lo tenía que haber matado, ¿no? Así como en las películas mexicanas. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él conocía quién era su esposa, ¿no? Y bueno, llega a la cárcel, o sea, la condición ahora, ¿y de aquí dónde y cuándo voy a salir? Sin embargo, en esa condición, te repito, todo estaba perfecto. Todo se estaba encarrilando a los propósitos de parte de Dios. Y él que perseverando, confiado hasta que se cumplieran los propósitos proféticos de Dios.
Amén. Bien, entonces, quedamos 19 y 20, ¿verdad? 21 al 23, por favor. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Amén. No, Así, continúa, continúa. Ajá. no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Bien, entonces, volvemos a ver, y la mano de Jehová estaba con José. A pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, a pesar de donde él se encontraba, Dios nunca dejó de estar con él. Y eso es lo que tienes que tener, esa seguridad, que Dios nunca deja de estar contigo. ¿Y sabes cómo se logra eso? Simplemente andando plenamente en obediencia y alineado a la voluntad de Dios. Y a veces en esas cuando dices, híjole, es que me siento tan mal, me siento tan solo, me siento tan abandonado, ¿sabes qué, joven? Es cuando más tienes que buscar de Dios. Porque, joven, es cuando más decisiones erróneas que repercuten en tu vida se toman. Tienes que estar agarrado de la mano de Dios. Te sientas como te sientes, estés como estés. ¿Sabes qué? Es cuando más debes estar agarrado de la mano de Dios. Y para los adultos, vámonos a Santiago. Ya vamos a salir de José. Ya vamos a terminar. Para los adultos, ¿sabes qué? No importa, la cuestión es que estés confiado, que debes estar confiado, debes estar plenamente confiado en que estás agarrado de la mano de Dios y que Dios está contigo. Y así esté pasando lo que esté pasando, estás siendo atribulado, estás siendo en verdad removido, está todo. ¿Sabes qué? Tu corazón está firme y confiado en Dios. Ir reposando en Dios. ¿Y sabes qué? Son partes, son movimientos, ¿no? Tribulaciones, sacudidas, que son parte de la formación del carácter de Cristo en nuestras vidas. Eso es. Pero, sin embargo, eso no implica para que yo bote la toalla y me aparte. Y me vaya a mi casa y digo, a ver cuándo vienen los de la iglesia a rescatarme. Claro que no. ¿Sabes qué? Eso no es de un cristiano. Un cristiano, ¿sabes qué? Pase lo que pase, esté como esté, yo tengo la visión de parte de Dios y yo permanezco en Dios. Y yo estoy bien agarrado y bien afirmado en Dios. Y ahí voy a permanecer y ahí voy a estar, porque ahí es donde se van a cumplir los propósitos de Dios. Amén. Bien, pues vamos a Santiago 1 del 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Entonces, va paso a paso. ¿Va? ¿Sabes algo que podemos saber de la integridad de José? Que en su mente y en su corazón nunca hubo concupiscencia. En su mente y en su corazón no le dio lugar a la lascivia. En su mente y en su corazón no le dio lugar a las pasiones. Era un joven, a las pasiones juveniles. En su mente y en su corazón las guardó para honrar a Dios.
y mantenerse en los propósitos de Dios. Eso es importante porque mira, van pensando, lo que dice Santiago, van pensando. Y además de bienaventurado el varón que soportó la tentación. ¿Sabes qué? Si quieres ser bienaventurado, tienes que soportar la tentación. Porque no es pecado ser tentado. Eso todos lo sabemos. Todos vamos a ser tentados de una u otra manera, ¿no? Todos sabemos de qué pie cogíamos. Pero eso no es pecado. El pecado es caer en la tentación. Y cuando caes en la tentación es ¿por qué? Porque ya hubo un proceso en donde le diste lugar en tu mente y lugar en tu corazón a la concupiscencia, a la lascivia, a la codicia, a la avaricia, al orgullo, a la soberbia. Le diste lugar. Y ¿sabes qué? De ahí es donde viene el pecado. Y dice, ¿y sabes qué? ¿Qué viene después del pecado? La muerte. La muerte habla de separación. ¿Sí? Habla de separación y yo lo quiero decir de la separación de qué? De los planes y los propósitos que Dios tenía para tu vida. Entonces, oye, es que yo pensé que iba a tener mi vida iba a ser así, iba a ser así, iba a ser de esta manera. Y yo siempre me lo imaginé, alguna vez nos dijeron, es que pensamos que en el matrimonio eran hojuelas de avena y con miel y no sé qué tantas cuestiones, ¿no? Sí, pero ¿cómo estuvo tu noviazgo? ¿Cómo estuvo tu relación antes de tu matrimonio? Bueno, ahora Dios endereza las sendas. Dios endereza toda tu vida. Dios es un Dios de oportunidades. Pero sabes que no vivas las consecuencias de lo que tú hiciste. Al contrario, vive las bendiciones de lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Vamos a terminar. Hebreos 10, 35, 38. Y con esto terminamos. Por los que ya me están apresurando. Ya, pastor, apúrele, ya va a empezar el juego. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. ¿Sí? No perdáis vuestra paciencia que tiene grande galardón. No perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón. Porque os es necesario la paciencia, o sea, paciencia, perseverancia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis vuestras promesas. ¿Está claro? Está más que claro, ¿verdad? No perdéis vuestra, tiene confianza de nuevo. Confianza y paciencia, no la pierdas, no la pierdas. Lo que va a venir, lo que va a llegar. Lo que Dios te prometió, Dios te lo va a dar. Que a lo mejor dices, Señor, es que, pastor, no sabes, ¿sabes qué? Hay gracia. Arrepiéntete, hay gracia de parte de Dios. Tú te arrepientes, verdaderamente te arrepientes. Y ¿sabes qué? La gracia y el favor de Dios vienen contigo. Amén. Pero bueno, lo que vimos, nos quedamos el miércoles en la clase, el primer principio de la liberación del pecado, de las ataduras, de las maldiciones, el primer punto es arrepentimiento. Amén. Y bueno, y después, ¿sabes qué? Haciendo la voluntad de Dios, obtengáis vuestra promesa, porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para
perseveración del alma. Amén. Entonces, perseverando hasta el cumplimiento de nuestras promesas. Damos gracias a Dios por todas las personas que nos acompañaron por los medios electrónicos. Que Dios les bendiga. Oramos y les bendecimos y les recordamos la bendición y el favor del Dios Todopoderoso esté sobre ustedes y esté con ustedes todos los días de su vida. Y la bendición y la provisión de Dios sea para ustedes y para todos los suyos. Que Dios